Mi nombre es Agop Kayayan. Quiero contarte una historia. Se trata de los días de tranquilidad. Sucedió hace más de 30 años, pero todavía resuena como hoy. Fue la primera vez en la historia de la humanidad que se detuvo una guerra para vacunar a los niños. Mi memoria aún recuerda vivamente estos días turbulentos. La guerra civil asolaba al país. Las mujeres y los niños estaban sufriendo. Trabajé para UNICEF. Me uní a UNICEF porque quería marcar la diferencia. Me pregunto, ¿dónde están hoy las personas que participaron en los días de tranquilidad? ¿Puedo encontrarlos? ¿Qué tienen ellos que decir? Hubo dos locos que se juntaron. Agop por un lado, UNICEF, y luego la iglesia, el arzobispo Rivera Damas. Agop llegó con una idea totalmente absurda. ¿Cómo es posible parar la guerra? Y dijo Rivera, vamos a luchar juntos. Caminamos juntos y fue posible ese milagro de la vida. Primero yo tuve la reacción de cualquier uno, que era una cosa imposible, porque la guerra civil estaba muy fuerte aquí. Y yo le dije al señor Grant, es imposible. Me dijo, sí, es posible. Le dije, pero muy difícil. Me dijo, el difícil toma un poquito más de tiempo. Hay una historia que hay que contar este día. ¿Cómo comenzó todo? Una mañana Agop llega al arzobispado sin avisar. Pregunta por el arzobispo Rivera Damas. Yo lo acompaño a la oficina. Monseñor, vengo a pedirle una cosa. Paremos la guerra para vacunar a los niños en zonas de guerra. Eso así comenzó la práctica con el arzobispo. Dijo, de acuerdo, vamos adelante. Y los dos fuimos a hablar con los militares y con los guerrilleros. Así comenzó la historia. Una cosa que parecía imposible fue posible durante 5 años, 3 veces por año. Eso es un poco lo que hemos vivido con el GOP. Y eso, algo que nunca pasó antes en el mundo. Los militares dijeron, no es posible porque el enemigo va a aprovecharse. Va a buscar provisiones, va a hacer espionaje, imposible. Vamos a la guerrilla, dicen las mismas cosas. El enemigo se va a aprovechar, no es posible. Entonces dijimos 3 argumentos. Primer punto, los niños son víctimas inocentes de la guerra. Segundo, están libres de toda sospecha. Tercero, tienen derecho a vivir. No pudieron responder a ese argumento y dijeron, vamos adelante. Así fue como convencimos a las partes a parar la guerra y dejar que los niños tuvieran la vacunación. Bueno, UNICEF no puede tratar con una oposición armada, porque nosotros somos invitados a estar en el país por el gobierno del país. Y no importa qué política tiene el gobierno, nos invitan. Y nosotros hay como un acuerdo, pero no escrito, que no podemos entrar en contacto con la guerrilla. Entonces, nosotros buscamos como intermediario con la guerrilla
a la Iglesia Católica, porque en El Salvador la Iglesia Católica tenía una posición que no tomaba partido. Y entonces yo fui al arzobispo de San Salvador para pedirle su mediación con la oposición armada. Y la primera reacción del arzobispo fue: no va a ser posible, porque nosotros, Iglesia Católica, hemos tratado varias veces, pero poquísimas veces han aceptado nuestros pedidos. Y paró. Cuando paró, casi que mi sangre se volvió agua congelada, porque era la única opción que teníamos. Y de repente el arzobispo me mira y me dice: de repente por los niños van a aceptar. Yo le dije: sí, monseñor, que estaba súper animado. Y fue así que se inició. Nosotros estamos hechos un desastre en el sistema de la cadena de frío para las vacunas. Si queremos vacunar bien, tenemos que construir algo nuevo. Entonces fue que ahí fueron los primeros $100,000 no entregado a nosotros, sino que UNICEF compró los cuartos fríos centrales. Primera vez. Algo que realmente nosotros apreciamos, y además trajo los famosos termos Kinsile, que todavía los vemos en la vacunación. Y se entrenó personal. OPS, coordinamos con OPS y UNICEF para dar la capacitación al personal. Que se tenía un proyecto de iniciar una inmunización masiva. Habían enfermedades que estaban golpeando mucho a los niños salvadoreños, como eran el tétano, la tosferina, la difteria, el sarampión y la poliomielitis, y que se iba a iniciar una inmunización para poder erradicar estas enfermedades. Y le dije al señor ministro que si quería de veras lograr una erradicación, tenían que ser vacunados todos los salvadoreños, todos los niños salvadoreños, sin importar si eran de izquierda los padres o eran de derecha, y que por lo tanto había que entrar a las zonas de conflicto. Y yo todavía sigo pensando y voy a morir feliz de que la principal riqueza que teníamos era la motivación del recurso humano. Eso, la mayor riqueza, que las jornadas no hubieran sido éxito si nuestra gente no estuviera motivada. Pero sí nos dijeron que había una tregua para vacunar los niños. Entonces vino un internacionalista que era médico y vino con otros amigos de él, promotores de salud de otra zona, y vinieron caminando con la mochila en el lomo o en caballos, trasladando la vacuna porque no había el acceso a la carretera. Entonces así entraron ellos. Priorizamos nosotros los municipios de la zona norte de San Miguel y los municipios de la zona norte de Morazán, porque eran los que estaban más afectados por el conflicto y donde teníamos más unidades de salud cerradas.
Hola. Hola, buenos días, ¿qué Buenos tal? días, Pase ¿qué adelante. tal? En esta zona no se podía entrar. Por ejemplo, nosotros en el 85 no vivíamos aquí. Vivíamos en el monte, vivíamos así como las vacas, los caballos que viven sin casa, vivíamos a campo libre. No teníamos la comida necesaria, ¿verdad? Había veces que comíamos, hay veces que no comíamos. Entonces teníamos bastante desnutrición. Salíamos a todos los cantones, íbamos a estos cantones de acá que son bien lejos, íbamos aquí a Teocinte, Los Icahuites, íbamos a salir a Carasque y a pie, ahí andábamos con la mochila, con nuestro termo y nada que digamos que bonito así como estamos ahora, sino que a veces bajo las bombas, bajo los enfrentamientos que habían, ambos, ¿verdad? Entonces, pero gracias a Dios algo pues... digamos, el ejército algo lo respetaban, nos dejaban pasar, decían, esperen que ahorita hay conflicto y después pasen. Y así llegábamos a las comunidades donde teníamos que llegar. Siempre tuvimos la incertidumbre que hasta que ya fueran las 6 de la mañana y nos dijeran del domingo, estamos ya empezando, ya estamos en el puesto, y siempre teníamos esa duda, porque cualquier cosa podría surgir. Eso... un incidente, que se encontraran y empezaran un combate. Entonces todas esas cosas nos creaba, nosotros estábamos en el ministerio, en ese tiempo yo fumaba, empecé a fumar, por la misma tensión que vivíamos. El día que iniciamos la vacunación y nosotros teníamos todo planificado y mandamos a las brigadas que iban a entrar a las zonas de conflicto, las mandamos muy de madrugada para que fueran a instalar a todas estas zonas. Me llaman como a las 7 de la mañana para decirme que frenara la salida, que la frenara, que todavía no se tenía la certeza del pacto. Y le digo, si yo ya no puedo hacer nada, si toda mi gente está metida en la zona de conflicto, se fueron a las 4 de la mañana. Y empecé a rezar, porque era una gran cantidad de gente metida y decirme que todavía no tenían una certeza. Como a los 40 minutos me llamó el ministro y me dijo, Rommel, tranquilo, ya obtuvimos la certeza que es día de paz. Y le di gracias a Dios porque la preocupación era grande. What you are doing is setting an example for the world. For the very first time in history, last year and again this year, war has been stopped for children. Thousands of Salvadorian children will be alive next year who would not otherwise be alive because of what is being done. Eran 5 vacunas contra 5 enfermedades y el objetivo era alcanzar 80% de los niños. Y al final yo creo que El Salvador
alcanzó algo como entre 70 y 75% de los niños vacunados, lo que en aquella época probablemente era el mejor de toda América Latina. Ver juntos enfermeras del Estado y de la guerrilla trabajando juntas, algo impensable, todos pensando en el bien de los niños. Por tanto, esto que vivimos es muy inspirador. Si aquí se pudo, también se podría en cualquier parte del mundo. De hecho, Beirut, Líbano hizo eso después, porque el ejemplo de Sabor motivó que en Líbano, en Beirut, se hiciera la misma experiencia. Así que esto fue una locura que se convirtió en esperanza. Sabe que no se vacunaba, el gobierno no vacunaba en aquella época. No se vacunaba. Casi no. Cero, no era cero. Ay, sí, cero. No había estadística. Bueno, siempre he tenido miedo a las vacunas. Yo soy miedoso y a esa inyección, a ese pinchón, yo he sido miedoso. Pero contento porque con ese reconocimiento de instituciones internacionales, contento que había una clínica Martin Luther King que en una delegación y que luego a esa clínica vinieran vacunas para prevenir enfermedades, con miedo del pinchón, pero contento de que había vacuna, ¿verdad? Entonces era eso y más me contentaba porque eso tenía que salir a nivel del mundo, que habíamos sido vacunados y que éramos más reconocidos como población civil en Arcatao. Transmite Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, emitiendo su señal de libertad desde Morazán, heroico e invencible. Aquí en Perquín, departamento de Morazán, se realiza la segunda jornada de vacunación infantil. Pues recuerdo que en la plaza de Perquín, micrófono en mano, entrevisté a madres que iban con sus pequeños a ese proceso de vacunación y un día muy extraño porque en medio de la guerra, ¿verdad? Ver que se detenían los fusiles y los bombardeos para atender a la población. ¿Lo volverías a hacer? Sí, con mucho gusto. Yo siempre apoyaría todos los esfuerzos por los niños, los adolescentes, que por eso es que nosotros, y por los niños, las mujeres, los adultos mayores, que por eso luchamos. Y yo lo volvería a hacer. Bien me acuerdo que encontré yo un enfermero vacunando en la Polvazón y con zapatos nuevos. Y yo le dije, estrenando zapatos, sí, me dijo, si hoy es un día de fiesta. Mire qué respuesta más preciosa. Esta es un día de fiesta. Entonces salíamos, le llevábamos dulces a los niños, bien bonito, porque los niños, bueno, todos los citábamos a un solo lugar y ahí pues toda la población muy alegre, porque imagínense que de ese tiempo para abajo, que le estoy hablando del 87, todos esos niños que no se vacunaban, pues porque no había la oportunidad, ¿verdad? Pero luego ya después que ya hubo esa oportunidad, pues yo me sentía muy emocionada porque se protegían los niños. Y no solo los niños, también nosotros los adultos que nunca habíamos sabido de una vacuna. Pues el sentimiento de la población cada vez que se detenía la guerra, pues era un sentimiento de alegría, ¿verdad? Así como la guerra se detuvo para estos procesos de vacunación, la misma alegría que se sintió el 16 de enero del 92 cuando se firmaron los acuerdos de paz.
mucho más importante es el hecho de explicar a la gente y que la gente pueda ver que para la causa de los niños se puede parar una guerra 3 veces un fin de semana, y por qué no hacerlo más, y por qué no terminar esta guerra. Y finalmente, por cierto, se terminó esta guerra con acuerdo de paz bajo los auspicios de Naciones Unidas también. Y yo creo, no lo puedo afirmar así, pero yo creo que probablemente que los días de tranquilidad que después han repetido muchas más veces han sido un paso importante en las negociaciones de paz. No digo que es solamente eso, pero seguramente ha sido un paso importante en la negociación de paz que llevó a los acuerdos de paz firmados en 1992. Hoy la visión de los días de tranquilidad sigue siendo muy importante para afrontar los retos actuales. El mundo nos hace materialistas, indiferentes, hedonistas, totalmente vacíos de valores dentro de nosotros mismos, pensando solo en consumir y no en hacer que otros sean felices, no en compartir. Entonces, esta tarea vale la pena continuarla, que el mundo tenga en los niños la razón de luchar, de vivir, de soñar, porque da gusto ver a un niño sonriendo, un niño que tiene paz en su corazón, un niño que no es víctima de abuso, que puede sentirse realizado. Eso está al alcance de la mano cuando dejamos que Dios entre en el corazón y nos haga mirar las cosas con los ojos de Dios, que vean los niños un espejo de Dios. La lección de todo eso yo creo que es una lección que es válida para todos los conflictos que hay en el mundo, y hay bastante que cuando hay voluntad política sí se puede hacer las cosas y sí se puede entrar a una negociación de paz y acuerdo de paz. En aquel entonces eran días de tranquilidad, ahora se habla de corredores para entrar para la ayuda humanitaria, todas estas cosas diferentes, pero el espíritu es lo mismo, tratar de salvar primero la vida de los que son más vulnerables, que son los niños, la mujer y los niños, en cualquier conflicto armado, por una parte, y por otra parte, utilizar eso como punta de lanza para desembocar sobre acuerdo de paz y tratar que los conflictos así se terminan en el mundo. Pajarito, pajarito. Puta, van a decir, y ese es el manicomio, la y ese que no salió. Muchas lecciones que aprendimos de vivir en la guerra, cómo trabajar en colectivo, cómo que mujeres y hombres desempeñábamos las mismas actividades, ¿verdad? Nosotros veíamos que era tan bonito de que no nos menospreciaban por ser mujeres. Todos los compañeros, cómo nos respetaban a las mujeres, que cada quien se veía de que cada quien lavaba su ropa, cada quien lavaba sus trastes, y eso es lo que nosotros tenemos que ir forjando siempre en la familia, porque no utilizar a las mujeres que solo sirve para hacer las cosas del hogar. Entonces nosotros veíamos que pues sí, que todo en lo de la guerra podíamos hacerlo lo mismo, ¿verdad? Lo mismo podían hacer los hombres, lo mismo podían hacer las mujeres, y se nos respetaban nuestros derechos. Es algo realmente dramáticamente pues, impresionante. Todo es positivo, es una experiencia en positividad. Bueno, aprendemos en cualquier circunstancia. Media vez tengamos las ganas y el amor a entregarle a las personas, pues aprendemos las cosas. Si nos proponemos, ¿verdad?